Bueno, ahora la tercera parte de este evento está enfocada en ver cómo tratamos temas que tienen que ver con la sustentabilidad, ¿no? En la industria también esto es un tema muy importante, darle una mirada no solo al presente, sino al futuro, especialmente en la industria que nosotros nos desenvolvemos como ingenieros. Y hoy vamos a tener específicamente a una gran amiga, una persona también súper colaboradora, parte de nuestra comunidad y parte también de nuestro equipo directivo en la fundación. Tenemos gente famosa en nuestra fundación, en el Cono Sur, gente que está dejando el nombre de Venezuela muy en alto por allá en el Cono Sur. Es venezolana, reside en Chile, ingeniera química, obviamente con doctorado en ciencias, mención química del IBIC, profesora asociada, miembro del Advanced Mining Technology de Chile, en la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia en investigación. Es líder en innovaciones como SolarCenic y Arrow Membrane Zero Bio, el cual hemos tenido un par de discusiones en relación a eso. Bueno, si ustedes siguen el LinkedIn, se van a dar cuenta que Andreina está haciendo un muy buen trabajo porque por todos lados sale un premio cada vez que me asomo en el LinkedIn. Entonces ha sido seleccionada como una de las 25 mujeres en la ciencia en Latinoamérica por 3M el año pasado. También ganó el premio Felipe Álvarez también el año pasado en innovación y destacada por la OMPI, la Academia Chilena de Ciencias, por su contribución en las ciencias STEM, en todo lo que es la parte de los temas STEM y la ciencia en general. Más de 50 publicaciones científicas, 5 patentes, un registro de marca, participación en proyectos de investigación, consorcios internacionales como promovidos por la Comisión Europea. Y además es una profesora nata, entonces le gusta enseñar, es docente también en programas de magíster y doctorado, evalúa proyectos, editora científica, colaboradora en políticas públicas y cofundadora me gusta esta parte, la parte final, esta es la que más me gusta, cofundadora de UDA Alumni Foundation y también obviamente que nos ha ayudado mucho con el tema de uno de los programas que tenemos nosotros, que es el programa de premio a la excelencia académica, el cual lo lanzamos en el 2023 y esperamos poder retomarlo el año que viene con las metas que tenemos para el año que viene. Entonces, Andreina, bienvenida. Si le quieres dar un saludo a a la audiencia. Sí, muchísimas gracias, Jordi. Feliz cumpleaños también. Nada, Gracias. saludarles a todas y todos. Para mí es un real honor estar acá. No podía dejar de participar en esta iniciativa. Bueno, Jordi, sabes el compromiso que tengo con la fundación y las ganas que tengo desde la limitada agenda, poder participar y aportar. Así que para mí es un honor estar acá y agradezco fuertemente el espacio. Y Bueno, sobre bienvenida. todo con quién me toca estar en este panel, amigo y colega Evelio. Así que muchas gracias. Así será, así será. Y bueno, Evelio fue uno de nuestros keynote speakers, ya ustedes lo deben haber conocido, si los que están viendo la grabación o algunos videos ya en YouTube, ya deben haberse estudiado la parte de inteligencia emocional, pero bueno, lo presento nuevamente en este panel, graduado de la Universidad de Oriente y con un diploma en gerencia y liderazgo de proyectos de la Universidad Católica de Chile, con más de 20 años de experiencia liderando proyectos, desarrollando nuevos negocios en diferentes industrias, oil and gas, hidrógeno, amoníaco renovable, e-fuels en diferentes compañías. Es experto en ventas, servicio al cliente, gestión de proyectos, enfoque en innovación, inteligencia emocional y economía circular. Ha trabajado en empresas como Gasco, Técnicas Reunidas, General Electric, que cotizan en bolsas internacionales, obviamente, en empresas Fortune 500, yo diría. También es un férveo creyente en nuestra misión, visión como fundación y ahorita, más recientemente, como lo dijo esta mañana, emprendiendo nuevos caminos independientes en el tema de transición energética y eh, como coach y como varias cosas que está emprendiendo ahora, varios proyectos personales que se están materializando. Sí, bienvenido también, Evelio. Muchas Y, de- gracias, yo. Feliz y cumpleaños. Ya no solo por el chat, ahora en vivo. no, gracias a todos por estar aquí. Ese es el mejor regalo de cumpleaños. Eh, Entonces, voy a parar aquí la presentación. No sé si ustedes tienen algo que compartir, pero Crisaura entonces los pone allí como panelistas. Los tendremos ustedes dos y nosotros nos limitamos a apoyarlos aquí desde las preguntas, los comentarios y la logística de la conferencia. ¿Ok? Bueno, Adelante, Andreina. Adelante, Belio. gracias. Gracias.
Muchas gracias, bueno, a Udo Alumni por el espacio, a mi colega y amigo Evelio por sumarse a este desafío de tener un conversatorio, parece que breve por el tiempo que nos dejaron, pero esperamos poder tocar varios temas que creemos que son sumamente relevantes. Hoy estamos acá para compartir un poco nuestras opiniones en lo que significa una industria sustentable, ¿no? La sostenibilidad es probablemente uno de los ejes en el diseño de operaciones sumamente importantes por lo que significa eh, proteger y cuidar el entorno detrás del desarrollo de una industria. Y hay muchos desafíos detrás y nosotros hemos querido preparar una conversación en donde compartimos experiencias, acuerdos y desacuerdos respecto a cómo manejar ciertas temáticas relacionadas con el concepto de sustentabilidad. Entonces, a mí me gustaría partir primero poniéndolos un poco en contexto lo que significa por definición sostenibilidad y principalmente las dimensiones que involucra el concepto. Hablar de un negocio sostenible implica, por un lado, una dimensión económica. Un negocio tiene que ser rentable y tiene que ser factible técnica y económicamente. Pero dentro del concepto aparecen dos dimensiones de relevancia que incluso pueden poner en jaque el desarrollo de una actividad, como es la dimensión ambiental y la dimensión social. Entonces, desde este punto de vista, yo siempre a mis estudiantes en un curso de sustentabilidad les hago ver esto como una casa de tres bases: dimensión económica, dimensión ambiental y dimensión social. Sin embargo, hay una base importante en ese concepto que es la institucionalidad, como el marco regulatorio, las normativas, las leyes ponen de alguna forma, le dan base a esas dimensiones. Entonces, en ausencia de normativas, de legislación que acompaña a los países a la toma de decisiones, mucho de este concepto se puede ver desequilibrado o se puede ver, digamos, con algunas limitaciones. Desde ese punto de vista, entonces, pensar que podemos hablar de sustentabilidad es poder reconocer que existe el cumplimiento de una actividad que tiene un componente económico, que busca satisfacer una necesidad, pero ojalá no comprometiendo el entorno, y hablo de medio ambiente y comunidades, y por supuesto que no comprometa a las generaciones futuras en que ese entorno se mantenga lo menos vulnerado posible. Y eso es complejo cuando intentamos diseñar procesos, cuando intentamos diseñar actividades industriales, sectores productivos que sostengan nuestras economías. Y en ese sentido aparece una diversidad de desafíos y ahí estuvimos hablando con Evelio cómo podríamos en poco tiempo abordarlos. Y yo, por ejemplo, ya voy a escuchar la opinión de Belio, pero yo creo que hay esfuerzos importantes primero en el abastecimiento de los recursos para que una operación se lleve a cabo, y voy a hablar de dos sumamente importantes en el contexto actual, y tiene que ver con agua, cómo abastecernos de agua y cómo abastecernos de energía. Y cuando hablo del contexto actual empieza a aparecer una característica muy importante que está, digamos, manejando al planeta, que tiene que ver con el cambio climático. Entonces, ¿cómo podemos hacer sectores productivos sostenibles en términos de abastecimiento de agua y en términos de abastecimiento de energía sin violar este concepto de sustentabilidad, de no afectar el entorno y el medio ambiente? Por otro lado, está el tema de la gestión de los residuos. Todos nuestros procesos, esto del cero residuos parece una utopía porque es difícil poder decir que tenemos procesos cero residuos. Entonces, hablemos de minimal waste, o sea, la mínima cantidad de residuos, pero ese manejo o esa gestión de los residuos, aparecen conceptos también que vamos a profundizar a lo largo de la conversa, como economía circular, qué hacer con los residuos, también se presenta como un gran tema. Y por otro lado, las personas. Yo creo que hay un concepto importante que podemos profundizar en esta conversación que tiene que ver con cómo operar bajo una percepción positiva por parte de las comunidades. Eso también pone hoy en jaque mucho nuestras industrias y yo creo que también merece reflexión. Entonces, de esta manera hago una introducción de todo lo que queremos contarle y bueno, Evelio, allí un poco comentar tu opinión respecto a estos puntos. Muchas gracias, Andreina, por el contexto. La verdad que muy feliz de estar contigo en este panel. Andreina es una referente del mundo de las aguas en Chile. Ya lo dijo un
Jordi, pero no podía dejar de decirlo yo. Mira, concuerdo muchísimo contigo respecto a estos pilares de la economía circular y yo la miro como un triángulo y le hago la similitud a los proyectos. Este triángulo tiene tres vértices. Tú hablabas de tres pilares, pues es lo mismo, son tres vértices. Tiene un componente económico, uno social y uno ambiental, que están luchando entre ellos, que están tratando de hacer un balance perfecto. En la parte económica, definitivamente la economía circular tiene mucha atracción porque hay muchísimos proyectos que se están desarrollando hoy en día. Entonces hay un sentido económico, por eso me gusta destacarlo al principio, porque quizás hace 4 o 5 años atrás pensábamos que esto era utopía, pero cuando hay un negocio detrás, entonces ese vértice económico está teniendo un gran peso. Luego la parte social, porque esta economía genera empleos de calidad. ¿Y por qué? Porque tenemos energías renovables de por medio, porque tenemos tecnologías de punta de por medio, porque conectando con el panel anterior, tenemos hoy en día todos estos desafíos tecnológicos. Entonces, la gente va a tener que estar muy bien capacitada. Entonces, eso le da un componente social muy interesante. Y a la vez está la parte ambiental, ¿no? Este sentido de urgencia que nos está demandando el mundo con el cambio climático. Ya esto existe un consenso desde la COP21, o sea, ya estamos hablando de hace muchísimos años, en que tenemos que tomar el sentido de urgencia del cambio climático y tú me lo decías anteriormente, bueno, esta energía renovable, la economía circular está presente allí, igual que en el mundo de las aguas. Y, y aquí parte del gran desafío del cambio climático en este minuto está pasando por las leyes, por las regulaciones. Nosotros acá en Chile, con muchísimo orgullo, podemos decir que nos estamos haciendo cargo, que estamos dando pasos muy importantes. Falta mucho por hacer, hemos logrado mucho, pero viendo el vaso medio lleno, se han logrado grandes cosas. Se acaba de aprobar una ley de eficiencia energética, una ley de transición energética, y esto nos pone la vara alta, nos obliga a que nos hagamos cargo de acciones de corto plazo también. En términos de eficiencia energética, es una de las cosas en las que yo estoy trabajando en este minuto con mi consultora, y yo los invito a eso. Esas son acciones inmediatas. Tiene que ver mucho con lo que decía el panel anterior, con colección de data, dónde están mis KPIs, qué hago como compañía para manejar esos residuos que tú bien mencionabas, en parte de la economía circular, cómo valorizo esos que hoy en día son residuos. Sí, gracias, Evelio, porque yo creo que uno de los puntos en los que coincidimos es que definitivamente frente a los compromisos que tienen nuestros países y por ende nuestros sectores productivos ante el cambio climático, hay compromisos clave respecto a lo que es carbono neutralidad como concepto significa reducir a cero la emisión de gases de efecto invernadero y eso es uno de los grandes desafíos que tienen los sectores productivos. ¿Cómo abastecerme de energía de una manera verde, de una manera limpia para reducir esa huella, digamos, en materia de gases con impacto en el cambio climático? Y en ese sentido, bueno, me quiero colgar un poco de tu experiencia y que nos cuentes un poco cuáles son realmente los desafíos en materia de abastecimiento energético. Se habla mucho de mitigación, pero también se habla mucho de adaptación de los procesos, cómo migramos a fuentes alternativas de energía, qué significa una fuente alternativa de energía y qué tan difícil es alcanzar las eficiencias que se demandan en nuestros sectores productivos con energías renovables, combustibles verdes y todo eso. Entonces, no sé si quieras partir tú compartiendo tu visión de estos temas. Sí, mira, es interesante porque nosotros acá en Chile y a nivel global estamos tratando de desarrollar la industria del hidrógeno, estamos creando un ecosistema y en Chile reciente, es historia reciente, estamos hablando de 12 años atrás más o menos, empezamos con la renovable. Entonces, hoy en día vemos el hidrógeno como algo quizás de mediano o largo plazo, casi un imposible,
cuesta arriba con el costo, es poco competitivo. Ahí vamos a hacer luego un doble clic porque no se puede comparar el hidrógeno gris contra el hidrógeno renovable o el de baja huella de carbono o incluso hidrógeno verde. Es como hablar de una carne premium, compararla con una carne convencional, que es lo que está dispuesto a pagar el cliente, y además hay que poner otros elementos dentro de la ecuación para la toma de decisiones. Y cuando hablamos de renovables, por ejemplo, Chile es un caso histórico porque hace 12 años tomó una decisión de diversificar su matriz. Este es un país que depende de los fósiles de importación y fue buscando la economía y fue financiando, fue dando muchísimos subsidios y generó muchas subastas y generó mucha competencia. Hoy en día tenemos uno de los costos energéticos más bajos de renovables en el mundo y se ha explotado todo el potencial que tiene este país en términos de radiación solar. En el norte de Chile se cuenta con la radiación solar más grande del mundo, incluso superior a la de Arabia Saudita. Eso es parte del potencial que tiene Chile. Y además tenemos el otro extremo, en el sur, tenemos la Patagonia, tenemos factores de planta aprobados de superiores al 60% en lo que es energía eólica en la Patagonia. Y se han generado temas, matrices de generación eléctrica en donde hay hibridación. Hay zonas del país, en el mismo norte, en donde puedes estar generando con energía solar y a la vez ciertas horas del día puedes estar complementando con eólica. Esto de hibridación hace pocos años no lo escuchábamos. Y otro KPI, digamos, que está viviendo este país es que su matriz ya ha alcanzado del orden del 65% de energía renovable. O sea, ha ido desplazando muchísimo la electricidad gris. Estas energías tienen que convivir. Yo creo que esta discusión es súper interesante para los que venimos del mundo del oil and gas, del petróleo. Son industrias que tienen que coexistir, son necesarias entre ellas. Hay mucha sinergia, aprovechamiento de infraestructura, hay mucho conocimiento en la industria de oil and gas, los gases son similares, así que es mucho lo que podemos aprovechar. También hay una cosa súper interesante, además del CO2, por ejemplo, tú me comentabas de las emisiones. Hoy en día el mundo está preocupado del CO2, es cierto, pero creo que se nos está yendo por el lado y no hay algo que no hemos puesto el foco y es una tremenda oportunidad y hay que tomarle el peso, que es las emisiones de metano, que son mucho más contaminantes que el mismo CO2. Entonces, no lo perdamos de vista. Hoy hay muchísimos proyectos de captura de carbono, captura de CO2 y valorización, pero pensemos también en el metano. Sí, súper interesante, Belio, porque desde el punto de vista, por ejemplo, bueno, has tocado mucho el caso Chile como ejemplo, la minería en Chile, que es básicamente la principal actividad económica del país, es uno de los sectores que está comprometido con la carbono neutralidad. Entonces, hay un plan bastante claro respecto a lo que significa el uso de energías renovables, digamos estos esfuerzos de energías verdes, energías limpias, pero hay otros esfuerzos cuando se habla de cambio climático que son, digamos, las emisiones directas y ahí aparecen otros aspectos como, por ejemplo, cómo mover maquinaria sin quemar combustible. Y ahí aparece esto de podemos avanzar hacia la electromovilidad, por ejemplo, incluso en el sector productivo. Y ahí hay desafíos, ¿no? No es tan fácil. Tú hablaste de sistemas híbridos, la eficiencia, en materia de hidrógeno, yo no sé si ser muy experta del tema, pero en materia de hidrógeno también tiene sus desafíos detrás de lo que significa no solo la producción, sino el almacenamiento, el transporte. No sé, ¿qué opinión tienes tú al respecto? ¿Qué tan lejos están nuestros sectores productivos para resolver todo esto? Mira, la minería definitivamente aquí se le ha apostado en Chile como uno de los primeros, por decirlo, un early adopter, porque representa el 11% del Producto Interno Bruto del país y acá tenemos mineras muy potentes con grandes capitales. Y es verdad que se la han jugado un poco con
tratar de sustituir combustibles pesados y han estado explorando e-fuels, hidrógeno, pero creo que la minería todavía puede dar más. La minería tiene que hacer una apuesta más grande, tiene que poner fichas grandes, tiene que tomar riesgo. El minero todavía es de esa concepción de, bueno, señores, si ustedes nos entregan una solución ya en mano, en donde ustedes tienen, nos ponen el producto arriba, la molécula arriba, la energía arriba, ok, nosotros estamos dispuestos a hacer un contrato después de un pilotaje o después que se baje cierto nivel de riesgo. Entonces yo creo que en ese sentido falta todavía, hay todavía espacio y lo otro que sucede es que, por ejemplo, el hidrógeno, los e-fuels, no son la solución para todo. Esto hay que estudiarlo en el caso a caso. Aquí va a haber eso como hablamos de la hibridación, los camiones mineros, por ejemplo, están pensando en esto de combinación de eléctrico con quizás hidrógeno, la celda de combustible, ahí es donde hay que hacer ese balance entre la autonomía del camión, la ventaja de la celda de combustible en el caso de hidrógeno, te permite bajar el peso de las baterías, con lo cual eso va en el ROI, en el Return of Investment para la minera, porque puedes colocar más tonelaje dentro de los camiones. Pensemos en camiones que mueven 400 toneladas de mineral, entonces ahí pesa mucho eso. Pero bueno, todavía estamos en una fase un poco de pilotaje y falta recorrido. Creo que hay otras industrias que quizás han ido un poco más a la vanguardia y han hecho una apuesta de futuro. Nosotros tenemos proyectos acá que son de relevancia, que le están dando la vuelta al mundo, como por ejemplo los e-fuels en la Patagonia, que si quieres podemos hablar más adelante. Pero en términos generales, la solución tiene que ser caso a caso. Yo estuve este año participando en una reunión con el World Energy Council en una sesión acá en Chile y la presidenta decía que definitivamente para parte de los desafíos del hidrógeno era que teníamos que estudiar el business to business, el caso a caso. No necesariamente la solución que funciona en una minera va a funcionar para otra o la solución del norte o del sur o del centro del país. Tenemos un país que es muy grande y lo mismo pasa un poco también en LATAM, ¿no? Tenemos que adecuarnos a cada región, a cada proyecto, a cada país. Y mira, yo aprovechando, Andreina, te devuelvo un poco las preguntas y ahí ya tú me preguntaste de mis pasiones, yo también quiero que nos muestre un poco las tuyas y tú trabajas en unos temazos, como un temazo que es el agua, arsénico. Wow, eso es un tema acá en la minería, estamos hablando de un tremendo impacto social, ambiental. Cuéntanos un poco cuáles son esos desafíos. Sí, mira, gracias por la pregunta, porque bueno, allí Jorvi también, que trabaja en aguas, tiene sus opiniones. Yo tengo una visión bien particular. Bueno, agua es un recurso vital y es un recurso necesario para nuestros sectores productivos. Entonces, hablar de procesos industriales y no pensar en cómo abastecernos de agua es como probablemente uno de los indicadores clave a nivel de la operación. Sin embargo, cuando aparecen contextos como escasez del recurso, cuando aparecen contextos de escasez por distintas razones, podemos hablar de escasez de agua precisamente por el contexto de cambio climático, las sequías o las megasequías que han de alguna manera abatido algunos de nuestros países, pero por otras razones, simplemente que por acción antropogénica se hayan afectado la calidad de ciertos recursos, entre otros, y simplemente por temas de gestión. O sea, las causas del por qué existan limitaciones del recurso hídrico pueden ser diversas, pero manteniendo acá en este hilo de la conversación de que el cambio climático está y las proyecciones son devastadoras para algunos países. Poniendo nuevamente a Chile como ejemplo, se encuentra del top 18 de países con riesgo hídrico al 2040. Entonces, pensar en sectores productivos en países donde las limitaciones de agua son severas es de alguna manera considerar un indicador sumamente relevante. Y en ese sentido, pues mucho de lo que yo intento aportar es cómo abastecer de agua a la industria en un contexto de escasez. Y allí aparecen diversas estrategias. En el caso de los países costeros, evidentemente la desalinización llegó para quedarse.
Y probablemente el proceso más promovido a nivel mundial es la desalinización por ósmosis inversa, que implica el uso de medios de filtración, membranas básicamente. El tema es que la desalinización, si bien es una solución para mucha actividad industrial y sobre todo en países como los nuestros, donde el acceso a agua de mar es directo y es posible, pero aparecen aspectos incluso de sustentabilidad sobre los cuales yo tengo mis opiniones bien particulares. La desalinización sí es un proceso efectivo para obtener agua fresca para la industria, pero también es un proceso demandante de energía y cuando hablamos, por ejemplo, de minería, en donde la faena se encuentra por sobre los 2000 metros respecto al nivel del mar, estamos hablando de transporte, costo, pero la industria tiene esto más o menos resuelto, es como tratar de generar desaladoras para abastecer sus procesos al menor costo energético. Y aquí aparece nuevamente el concepto, ojalá con energías verdes, ojalá con energías renovables. Sería como lindo el concepto de una desaladora sustentable. Pero también aparecen otros conceptos, como por ejemplo la desalación por ósmosis inversa genera un residuo y es un residuo bastante masivo. Por dar un dato, el volumen por cada litro de agua desalinizada a la mitad puede convertirse en un agua de rechazo, que es básicamente agua concentrada en sales que lo que hace el sector es básicamente devolverla al mar. Y al devolverla al mar hay mucho, digamos, encuentro en la literatura de si genera o no un impacto ambiental en los ecosistemas marinos, pero en fin y al cabo es un residuo. Y la gran pregunta es, si masificamos la desalinización, masificamos el volumen de salmueras que estamos devolviendo al mar. Y allí hay toda una oportunidad no solo por lo que significa el impacto ambiental o socioambiental de descargar salmueras al mar, sino que esa salmuera puede ser valorizable. Es un residuo que tiene agua y ahí hay oportunidades. Estamos pensando en contexto de escasez hídrica. ¿De dónde saco agua? La salmuera tiene agua para ser recuperada y tiene sales que pueden tener algún aprovechamiento. Entonces, en mi visión, está bien, apostemos a la desalación, pero busquemos oportunidades de valorizar el residuo más importante. Poniendo a Chile nuevamente como ejemplo, se encuentra de los países con mayor tonelaje de salmuera diaria. Y si decidimos masificar, esto se va a generar un problema de mayor impacto. Entonces, la desalación sí, pero teniendo cierto cuidado con lo que significan los residuos. La desalación también tiene otro tema, tiene asociado el uso de un medio de filtración. Y mis conversaciones con las desaladoras en este país, muchos de esos sistemas se están digamos, agotando en su vida útil en tiempos mucho más cortos de lo establecido por el proveedor. Y la pregunta es por qué. Bueno, el agua de mar tiene sus características invasivas, los organismos propios llegan a la unidad de la ósmosis inversa y las ensucian, las taponan. Pero al fin y al cabo es un residuo. Entonces yo también tengo una visión bien personal de que hay que darle una segunda vida a los medios de filtración y ahí tengo varios papers que después puedo compartir con ustedes de las cosas que hemos querido proponer pensando en hacer una desaladora sostenible. Menos energía, manejo de salmueras, pero también manejo de estos medios de filtración que tienen una vida útil corta. Por otro lado, hay mucha oportunidad de recuperar agua, y esto no solo pensando en minería, sino pensando en todos los sectores productivos. El reuso y la recirculación de agua, a mi criterio, son dos de los focos que deben de tener todos los sectores productivos. ¿Qué puedo hacer con mi efluente? Que pueda devolverlo a mi proceso y evitar la descarga, por un lado. Pero ante la inminente necesidad de descargar, yo tengo algunas propuestas muy disruptivas que incluso me han llevado a ciertos debates con la industria de qué oportunidad tenemos como sector de compartir agua con el medio, de compartir agua con las comunidades, porque el agua la está demandando no solo mi sector productivo, la está demandando un entorno completo que se está viendo en la misma limitación como yo como actividad del recurso. Entonces, en ese contexto, si hay generación de efluentes y esos efluentes tienen la oportunidad de ser recuperados, sí, hay costos asociados a lo que es tratar esa agua para devolverla a una condición de calidad apta para algún fin. Pero los esfuerzos no solo deben ir pensando en la descarga, sino en la recirculación del proceso, pero mucho más aún en el tratamiento para compartirla con el entorno. Llámese medio ambiente, puedes disponer, hay ríos que básicamente se están secando
y en un contexto de escasez poder decir, puedo yo, actividad industrial X, no le voy a poner nombre, genero un efluente que hoy en día quiero descargar al medio, si lo descargo con un nivel de calidad adecuado, puedo estar teniendo lo que desde el concepto de sustentabilidad se llama como water positive. O sea, estoy contribuyendo con agua al medio, lejos de tener una huella negativa de consumo agua, contamino agua, no, perturbo ecosistemas, no. Consumo agua, genero efluentes y esos efluentes pueden ser de alguna manera tratados para no solo devolverlo a mi proceso, sino para devolverlo al medio de alguna forma. Y allí, obviamente, los sistemas de tratamiento de aguas avanzados toman peso, porque tú lo decías, Evelio, aparecen contaminantes que pueden ser difíciles de remover. El arsénico, por ejemplo, es uno de ellos, sobre todo por lo que significa, no solo en el sistema de tratamiento, sino en el estándar de calidad que me va a pedir un usuario o un beneficiario de este recurso. Entonces allí hay mucho trabajo por hacer y bueno, es parte de lo que hacemos desde el trabajo de investigación que desarrollo, pero yo creo que la industria se está moviendo a este tipo de conceptos como no solo reducir la huella hídrica, sino tener una huella positiva incluso. No sé, Qué Belio, bonito, si quieres qué interesante, qué desafiante eso que se están planteando ustedes, eh, pero a la vez da muestras de, oye, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué estamos todavía en este loop? ¿Por qué estamos todavía en este círculo vicioso? Es increíble estas cosas que tú estás contando. Nosotros hace 20 años lo hacíamos en las refinerías en Venezuela. La refinería del complejo refinador de Paraguaná trabajaba con agua salada. Los porcentajes de reutilización eran altos. En Brasil también estaban todas estas tecnologías hace 20 años. En el último UDO Alumni Foundation tuvimos una experiencia de Brasil, un especialista lo trató, Jordi, los que estuvieron en el panel anterior, también especialistas en agua, comparten esa visión. Entonces es allí en donde nos damos cuenta que hay que involucrar a los stakeholders, a los decisores, a todos los que tienen impacto dentro del ecosistema, porque al final estamos construyendo ecosistemas bien disruptivos y tenemos que tenerlos todos adentro, tienen que estar onboarding y tiene que haber un compromiso. Es similar a lo que está pasando con la industria del hidrógeno, en donde necesitamos una mirada muy holística, muy desde arriba, pensando el pensamiento sistémico, en donde los gobiernos se pongan de acuerdo. Esa mirada desde arriba que dice, bueno, ¿cuánto me cuesta ante un desastre climático, huracanes o todo lo que estamos viendo, los desastres a nivel mundial? Probablemente es hasta más alto ese costo que los costos de inversión para desarrollar una industria resiliente como la que tú estás planteando y como la que mencionaba yo del hidrógeno. Entonces ahí es parte del desafío. Se ve que falta voluntad de los gobiernos y de los privados, de la cooperación extrema. Sí, sin embargo, Evelio, por el bien de la humanidad, diría yo, hoy en día los sectores productivos están cada vez más, no sé si decir la palabra obligado, pero al menos invitados a declarar indicadores de sustentabilidad. Entonces, allí aparece el agua como uno de los claves. Entonces, por ejemplo, la minería chilena está reportando sustentabilidad con informes de acceso a las comunidades, de acceso público, en donde tú puedes de alguna manera adentrarte en qué es lo que están haciendo estas empresas por cumplir con ciertos estándares, digamos, ambientales y sociales. Entonces, yo creo que ese tipo de iniciativas son potentes porque de alguna manera obliga a los países, obliga a los sectores productivos, obliga, digamos, a las altas gerencias a tomar decisiones correctas respecto, en este caso, al recurso hídrico, ¿no? Precisamente porque aparece como un indicador de sustentabilidad importante de medir. Y cuando hablo del indicador de sustentabilidad, hablo de la huella hídrica completa, no es solo de dónde estoy tomando agua. Digamos, qué tan sostenible es el hecho de estoy tomando agua de un cuerpo de agua fresca, digamos, de un cuerpo de agua superficial, que en un contexto de escasez hídrica podría generar conflicto con las comunidades? Entonces ya ahí hay un interés por decir, no voy a utilizar agua, desestresar estos recursos hídricos y tratar de utilizar medidas alternativas como la desaladora o la recirculación. Pero yo creo que es sumamente relevante que los sectores ya reconozcan a la huella hídrica como un tremendo indicador de sustentabilidad y hagan esfuerzo por cada vez declarar menos impacto en este sentido.
Yo quiero comentar un poquitito del contexto del hidrógeno y los voy a invitar a que cuando tengan la oportunidad, si es que no lo han hecho, vean el Global Hydrogen Review Summary de la Agencia Internacional de Energía que acaba de ser emitido. Y allí, por ejemplo, nos pone el número de proyectos que ya tienen decisión final de inversión, proyectos de hidrógeno para el 2024 ha aumentado del orden de un 40% versus el 2023, pasando de 28 a 37 proyectos en total a nivel global. Y que cuando hablamos de decisión final de inversión es porque estos proyectos ya tienen un grado de madurez de ingeniería, ya pasaron por una ingeniería básica y están ya a puertas de obtener un financiamiento bancario, subsidios, quizás grants, financiamientos verdes y tienen ya todos los permisos desde el punto de vista medioambiental. Otro indicador potente de la economía del hidrógeno es que la capacidad de fabricación de electrolizadores desde el 2021 hasta el 2024 ha crecido del orden de 4x, o sea que estamos hablando de un número muy potente. Y disculpe un segundo. Sí, bueno, para... Adelante. Ya estoy de vuelta. Y contexto latinoamericano, del 50% de los proyectos que están hoy en día en carpeta en Latinoamérica, Chile representa del total de proyectos de Latinoamérica, Chile representa el 50% de esa producción. ¿Okay? Así que el potencial acá es muy, muy grande. Evelio, ¿te parece que ahora hablemos como el tercer punto que teníamos en la agenda, que tenía que ver un poco con lo que es el manejo, en la gestión de residuos? Es evidente que en los procesos productivos la generación de residuos, en algunos casos con impactos importantes desde el punto de vista de la composición química que ellos puedan tener, es un gran tema. Y aparece un concepto en materia de sustentabilidad que se define como economía circular, esto de las R, qué tan capaces podemos ser para reutilizar, reciclar, reusar los residuos, pero yo le voy a poner un verbo mucho más potente, valorizar al residuo. Y en este sentido, pues nuestras industrias están también fuertemente metidas en la oportunidad que tenemos detrás de nuestros residuos. En el caso de la minería, que es lo que me convoca, voy a dar un dato. En Chile se generan en la minería de cobre cerca de 7 millones de toneladas de residuos diarias. Entonces, no solo somos un productor de cobre, somos un productor de residuos. Y uno de esos residuos, los más masivos, que pueden ser cerca de 1,5 millones de toneladas diarias, son los relaves. Los relaves prácticamente conviven con las comunidades. Entonces estamos hablando de, en este contexto de conflicto, cómo puedo yo operar y generar residuos y disponerlos adecuadamente para que interactúen en un entorno cuando quiero ser sustentable como negocio. Entonces, en ese sentido, la economía circular yo creo que es un concepto que también llegó para quedarse y ofrece, digamos, la oportunidad no solo de reusar, sino también de dar valor al residuo. Yo sé, Belio, que tú tienes allí fuerte opinión respecto a este tema. En lo que a mí me compete, yo puedo decirte que yo creo que hay residuos que tienen oportunidad de ser reprocesados, que pueden convertirse en materia prima para la obtención de nuevos productos y darle de alguna forma una economía secundaria a la principal actividad que los generó. Pero eso todavía merece mucho esfuerzo. Hay un tema primero técnico, que tan capaces somos de reprocesar residuos, de extraerle el valor que puedan tener. Y les he dado dos ejemplos. El primero, las salmueras de la ósmosis inversa y ahora los relaves detrás de la concentración de minerales en la minería de cobre. Son masivos, pero tienen elementos de valor que tienen oportunidad de ser reprocesados. Ese reprocesamiento merece investigación, merece innovación, merece, digamos, atender desafíos técnicos para que nuevamente sean rentables, pero también merece legislación. Porque imagínense que yo pueda decir, no sé, los relaves están
llenos de aluminosilicatos que pueden ser de valor para la industria de la construcción, pero no hay ninguna legislación que me permita utilizar material de construcción a partir de residuos mineros que tienen, además del aluminosilicato, algunos metales pesados, que aunque en menor concentración, tienen que ser considerados en el análisis. Entonces, desde mi perspectiva, bueno, quiero escuchar la tuya, Evelio. Yo creo que hay mucha oportunidad de valorizar residuos, dependiendo del sector, por supuesto, pero la factibilidad técnica, la factibilidad económica de hacerlo, pero sobre todo el marco regulatorio tiene que acompañar para que estos esfuerzos sean posibles. Y obviamente allí los temas de innovación toman fuerza. No sé qué opinas tú al respecto, Elio. Sí, mira, súper interesante. Empezando por la minería, tú hablabas de lo que se conoce el concepto como minería secundaria, que es esos grandes elefantes que tenemos ahí de los relaves. Hay muchísimos metales, tierras raras, que son de altísimo valor, que pueden ser utilizados para la producción de electrolizadores, por ejemplo, buscando un poco, pasándonos nuevamente al hidrógeno. Y de hecho acá hay una compañía minera que es Molimet, que está trabajando en un proyecto para recuperar tierras raras e incluso aprovechar la utilización de esas tierras raras y fabricar electrolizadores acá en el país. Chile está haciendo grandes esfuerzos para intentar fabricar electrolizadores acá en el país, entonces ahí hay oportunidades de valorización. También está la industria del litio, que es súper potente, tiene un gran potencial acá en el país. Digamos que tenemos en Latinoamérica hay tres países que tienen mayor potencialidad en litio: Argentina, Chile, Bolivia. Y ese litio a veces puede estar en desechos, y entonces estamos hablando nuevamente de minería secundaria. Además de los nuevos yacimientos y de esta oportunidad para explotar eh, esta nueva economía del litio, que puede ser utilizado para baterías. Entonces, definitivamente, hablando en términos de la minería, es una gran industria que va a ayudar al desarrollo de la energía renovable, a la electromovilidad. Entonces, hay que poner mucho el foco allí. Hay otras industrias que están trabajando en valorización de residuos, como por ejemplo la refinación. Tenemos ejemplos muy claros en Europa, compañías como Rexol, por ejemplo. En Europa están valorizando plásticos, están valorizando residuos. Compañías como Michelin están valorizando los cauchos, los neumáticos, a través de pirólisis, catálisis. O sea, estamos hablando de procesos físico-químicos, procesos industriales que conocemos desde hace mucho tiempo y que se están siendo adaptados con energías renovables para bajar la huella, y que están siendo adaptados justamente bajo este ambiente de innovación que tú mencionabas para producir, para valorizar todos esos residuos. También hay muchísimas oportunidades con lo que es la captura de carbono. La captura de carbono nos ayuda a potenciar lo que es el modelo Power to X. En el Power to X o el Power to Gas o el Power to Fuel estamos utilizando la generación eléctrica renovable, estamos utilizando hidrógeno, lo mezclamos con CO2 y producimos gasolina sintética. Es un proyecto que tenemos hoy en día que es pionero, es la única planta de e-fuel que funciona en el mundo. La tenemos acá en Chile, en la Patagonia, y la verdad que está haciendo historia. Ese combustible, el modelo de negocio es súper bueno porque ese combustible se está yendo a Porsche, a Alemania, y calza mucho con ese modelo de negocio. Y aquí, ¿qué es lo que estoy intentando decir? Bueno, aquí hay negocio detrás. Estamos hablando de la valorización, estamos capturando CO2, estamos haciendo un combustible carbono neutral. ¿Y la apuesta de Porsche cuál es? Bueno, ¿cómo funciona un Porsche? La persona que compra un Porsche es porque por cierto, Porsche es la pronunciación en alemán, no Porsche. El que compra un Porsche es porque lo quiere utilizar toda la vida útil, que son 60, 70 años. Y en Europa, a partir del 2030, 2035, los vehículos con combustión fósil no van a poder funcionar. Entonces, esto es una alternativa para alargarle la vida a los Porsche. Eh, esta gasolina ya está siendo probada en competencias. Hay una fórmula que se corre el mismo día que la Fórmula 1 y ahí ha estado siendo probada ese combustible. Entonces, oportunidades de negocio hay muchísimas y de hacer cosas disruptivas, ¿no?
Ahora pudiésemos hablar, si quieres, para el cierre, Andreina, de cuáles son esos desafíos que tenemos por delante, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo que acá hemos visto, nos hemos paseado por tres grandes mundos. Yo trato en alguna de mis clases con mis estudiantes en un curso de sustentabilidad, imaginar el mundo ideal. Y en el mundo ideal yo veo procesos productivos, sí, de necesitando recursos como agua y energía, ojalá con el menor impacto posible. Y cuando hablo de agua, con el menor uso de agua fresca que van a ser requeridas por otros sectores, como son las personas. Energía lo más verde posible, que digamos que esa cajita negra cuando veíamos introducción a la ingeniería química, veíamos la cajita negra, entradas y salidas, bueno, que en esas salidas sean lo más verdes posible. Recircular el agua o ofrecer agua a comunidades, recircular residuos o aprovechar, valorizar los residuos, como lo hemos dicho acá. Yo creo que es una visión bien especial y a lo mejor con un cuadrito de operaciones unitarias lo podemos ver claramente. Ojalá las líneas más verdes posibles a la salida, pensando que esas líneas van a interactuar con un entorno y ese entorno se llama medio ambiente y personas y eso merece respeto a la hora no solo de diseñar los procesos, sino de operarlos. Sobre todo porque los compromisos están y los compromisos no solo ya son estándares de una comisión internacional, no es un planeta demandando soluciones lo más verdes posible porque de lo contrario estamos con huellas que son incluso bastante comprometedoras en términos de cambio climático. No sé, Belio, si tú desde ese punto de vista quieras dar una reflexión final de cómo ves el mundo ideal de un proceso sustentable, si distas un poco de lo que yo veo. Eh, bueno, mira, ese es el deber ser, ese que planteas tú. Tenemos muchos desafíos por delante, pero necesitamos abordarlos y para eso se requiere mucha cooperación, cooperación extrema. Me quedó una reflexión cuando escuchaba a Fernando Rosario y hablaba de algunas de las características que tenemos los hispanos, que operamos como comunidad y que cooperamos muchísimo. Yo coincido, pero tú dices, bueno, ¿por qué si eso es así, todavía no nos ponemos de acuerdo en Latinoamérica y creamos un ecosistema? Y ahí entro un poco en esa, soñando un poco, ¿no? Como que es un poco tu invitación, ¿no? Entrando a ese mundo ideal, hasta en la utopía, que quisiésemos, pudiésemos verlo. Y muchas veces sale los europeos no lo dicen, pero ustedes tienen potencialidad en LATAM. ¿Por qué no crean un sistema? Casi, bueno, ellos tienen su comunidad europea y entre ellos cooperan y hacen proyectos conjuntos. Hoy en día ya hay un proyecto muy ambicioso de un gasoducto para transportar hidrógeno en Europa y es un ducto común. Entonces ahí vamos apalancando inversiones, compartiendo riesgo-beneficio. Es parte un poco de la solución y definitivamente la cooperación es algo clave y ahí entran todas estas habilidades blandas y todo lo que es el liderazgo, el involucramiento temprano de estos stakeholders, el manejo de los stakeholders, el manejo de la tecnología, el capital humano. A estos estudiantes que están hoy en día formándose, hay muchísimos desafíos en estas industrias porque son muy pocos los equipos que están hoy en día funcionando en términos, por ejemplo, electrolizadores. Y pasaba ese ejemplo que tú decías de los fabricantes, ¿no? El fabricante te dice una cosa, pero después en la realidad es otra. Entonces, estamos en esa curva de aprendizaje en donde tenemos que formar jóvenes profesionales, en donde hay muchísimo por delante. Sí. Mira, así como para cerrar, eh, regulación, cooperación extrema, cooperación público-privada, son buena parte de los desafíos que tenemos por delante para desarrollar este nuevo ecosistema. También hay otra cosa, y con esto cierro, estamos tratando de crear un ecosistema, una industria, en el caso concreto de Chile, que a futuro puede generar una economía de aquí al 2050 que sea superior a la minería. Entonces, la oportunidad es gigantesca. Así que estamos obligados a tomarle el peso. O sea, se nos puede perder la oportunidad. Podemos estar perdiendo competitividad con Brasil, por ejemplo, con Colombia, que está sucediendo un poco. Se están dando otros proyectos allá. Entonces tenemos que ser nosotros capaces
de solucionar los problemas medioambientales, los problemas de permisología. Ahí hay mucho desafío por delante, la ética de por medio para desbloquear todos esos problemas. Así que pongámonos a la obra porque el mundo lo demanda, la oportunidad para el país es tremenda, la oportunidad para Latinoamérica es tremenda, la oportunidad para la fundación es tremenda, para los estudiantes de ingeniería química, para los profesionales como tú que hacen investigación aplicada. Hay muchísimo desarrollo tecnológico de por medio, hay equipos que están hoy en día en tecnologías, por ejemplo, TRL7, algunos electrolizadores, así que falta recorrido, ustedes hacen falta la investigación aplicada. Todos somos necesarios. Gracias, Belio. Creo que no puede haber palabras de cierre más oportunas que las de Belio, así que para mí también ha sido un gran honor poder compartir nuestras experiencias y opiniones en estos temas y bueno, esperamos que lo hayan disfrutado. Y gracias a la Fundación por la invitación nuevamente. Gracias a ustedes de nuevo, otro gran aplauso.